¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a ir una tanda, ahora hablaremos durante esta próxima hora de las afectaciones musculoesqueléticas que hace el Marfan y las enfermedades asociadas. Empezaremos con la charla mía, que será de columna, de escoliosis, fundamentalmente. Aclararemos lo que es una ectasia dural, etc. Luego la doctora Salcedo hablará sobre miembros superiores y miembros inferiores, sobre todo el problema de los pies, de las articulaciones de las caderas. Y por último, el doctor Carlos de la Torre hablará de su especialidad, que es la zona torácica, la caja torácica y las deformidades del pectus. Nosotros somos tres cirujanos, bueno, tres sí, traumatólogos cirujanos, aunque el doctor Carlos de la Torre es cirujano pediátrico. Trabajamos en Madrid, en el Hospital de la Paz, que es un hospital grande de la Seguridad Social que tenemos en la capital de España, y somos referencia nacional para un montón de tipos de enfermedades displásicas, sobre todo en niños, y deformidades de la columna vertebral. Bueno, la charla que voy a dar yo es solamente dedicada a la columna, pues yo soy especialista de columna, tanto adulto como infantil. Llevo ya 17 años en ello. Y lo que voy a intentar explicar un poquito es qué es la escoliosis, por qué se produce y qué problemas tiene. Entonces tenemos que dar por hecho que una persona normal, como estamos viendo en la imagen, tiene una espalda completamente recta, como vemos a la izquierda. Si yo la miro de frente, la espalda debe ser una línea. Si yo la miro de perfil, y esta es la radiografía que tenemos a la derecha, la columna dibuja varias curvas. Entonces, como vemos aquí arriba, hay una curva que se comba hacia atrás, hacia posterior, y a eso se le llama cifosis, y hay otra curva muy grande, la zona lumbar, que se comba hacia adelante, y eso se le llama lordosis. Estas dos o tres curvas, porque también la zona cervical tiene una lordosis, estas curvas se desarrollaron cuando pasamos de ser primates y de ser cuadrúpedos a ser bípedos. Para poder caminar nosotros necesitamos estas curvas que hacen como de amortiguación durante nuestra pisada. ¿Qué ocurre en la escoliosis? Porque pues, estas curvas que vemos se vuelven anómalas. Como vemos en la radiografía de la izquierda, una espalda que está vista desde el frente dibuja una curva, en este caso hacia la derecha, como vemos ahí, pero si vemos la radiografía de perfil, también vemos que esa cifosis ha desaparecido. La curva que tiene que estar protruyendo hacia detrás del paciente ha desaparecido y es una curva entera en lordosis. O sea que la escoliosis cambia la zona frontal y la zona sagital, pero no solo es eso, sino que es una deformidad tridimensional. Y como estamos viendo en el dibujo de arriba a la izquierda, esto sería una caja torácica de una persona normal con su vértebra en el centro, y sin embargo la escoliosis hace que la vértebra rote. O sea que si nosotros vemos al paciente desde la cabeza, vamos a notar que las vértebras están desplazadas de su sitio y además están rotadas. Y esa rotación conlleva una asimetría de la caja torácica. Las costillas de la derecha se vuelven más prominentes que las de la izquierda, y esta rotación de la caja torácica hace también que uno de los pechos sobresalga más que otro. Hay una asimetría también de los pechos. Si vemos a estos pacientes echados hacia adelante, que es el test que nosotros solemos hacer para el despistaje de la escoliosis, veremos que en un lado nos sale esto se llama una jiba, que es una protusión. Y esa jiba es la protusión que hacen las costillas y que está determinada por la rotación, la cantidad de rotación que tiene esa vértebra. Si nosotros hacemos una reconstrucción tridimensional entonces de lo que es una escoliosis, y esto sería un ejemplo, esto ya hay máquinas que lo pueden hacer, que son las radiografías tipo EOS, entonces hacemos una reconstrucción tridimensional, vemos que efectivamente tiene una alteración en el plano frontal, donde yo lo estoy mirando. Si el paciente está de lado, tiene una alteración del plano sagital, pues ya se pierde la cifosis y la lordosis que teníamos y se concentra en el cambio de las curvas, se concentra una cifosis o un bulto muy fuerte. Pero mirad esta imagen de la derecha es el paciente visto desde la coronilla, desde la cabeza hacia los pies, cómo las vértebras van girando y van haciendo una especie de torsión, como si fuera una guirnalda. Entonces nosotros decimos que la escoliosis tiene una forma de torsión, que es como una guirnalda enrollada en sí misma. Y esa escoliosis la tenemos que detorsionar para intentar que el paciente a lo largo de su crecimiento crezca lo más recto posible, o en el momento en que necesita una cirugía, que la cirugía le corrija todas estas deformidades en los tres planos del espacio. Como vemos en la izquierda, intentamos que las vértebras que están rotadas y giradas en su plano vuelvan a la imagen de arriba a estar todas alineadas. Y para eso, y eso es fácil pensarlo porque solamente en mecánica, si yo tengo una curva en la espalda, puedo ejercer distintos mecanismos y fuerzas de acción
para estirarla. La fuerza de acción tipo 1 es la distracción. Si yo tiro de la zona de arriba de la curva y de la zona de abajo, voy a estirarla. Otra manera de hacerlo sería comprimir la zona de la convexidad, que se llama, que es el punto 2. Si yo comprimo arriba y comprimo abajo en la zona donde tengo la curva, esa curva disminuirá. Y otra manera que tengo de ayudar a que la curva no sea tan pronunciada es empujarla, que son los mecanismos de traslación, los puntos 3 y 4. Pues si yo empujo por la derecha, voy a hacer que esta curva se vuelva más recta. Y el último punto que tenemos para corregir es la de rotación. Como hemos visto que cada vértebra está rotada, si yo consigo de alguna manera derrotarla, voy a poner a todas las vértebras en su zona original, ¿no? Pues esto es la escoliosis. ¿Y qué problema produce en el paciente la escoliosis? Pues lo primero y más obvio es una deformidad estética, porque esto cambia un poco la fisionomía del paciente, sobre todo la rotación, que es donde salen los bultos o las jibas que llamamos, ¿no? Otro problema que tenemos es que si la curva es predominantemente la zona torácica y es muy pronunciada, esto añadido al pectus excavatum hace que pueda haber una restricción respiratoria, que el pulmón funcione peor. Esto solo pasa en casos graves, no pasa en todos los casos de escoliosis. Otro problema es que esta escoliosis en el adulto, cuando el paciente ya va creciendo, va a crear una cifosis lumbar y una cifosis toracolumbar y esto va a producir dolor generalmente y discapacidad funcional. Esto significa que las actividades que hace una persona normal, con el tiempo nos costará hacerlas a nosotros. Y luego, como todo esto, y a lo largo de la vida uno lo va viviendo de manera muy intensa, pues también puede producir una desadaptación psicosocial. Una de las cosas importantes es que las curvas las tenemos que detectar al inicio, siempre, lo más temprano que podemos, sobre todo en los niños, porque al contrario de lo que uno piensa, dice, bueno, como el niño va creciendo, la escoliosis o la curva, la espalda se irá poniendo más recta con el tiempo. Pues no, esto es al contrario. Cuando yo ya tengo una escoliosis, el crecimiento en el niño va a hacer que esta escoliosis solo vaya a más, como vemos aquí en la imagen. A lo largo de los años va a aumentar. Y yo necesito de alguna manera controlar que eso no sea así. Una de las cosas principales que vemos es cómo va creciendo el niño, qué velocidad de crecimiento tiene. Y sobre todo en la parte de la adolescencia, como vemos aquí en las niñas entre los 11 y los 13 años y en los chicos entre los 13 y los 15, hay un pico muy grande de aceleración del crecimiento que hace que estas curvas se vuelvan muy peligrosas. Nosotros tenemos distintas imágenes, distintos signos que vemos en las radiografías en las que podemos medir en qué estadio de crecimiento está ese niño, cuánto le queda por crecer y con eso ver la probabilidad de que esa curva se ponga más fea o progrese con el tiempo y acorde a eso ajustamos el tratamiento que hacemos. Uno de los tratamientos que hacemos en niños con mucha frecuencia es intentar controlar las curvas por medio de corsés. Este es un corsé típico que utilizamos por debajo de los 10 años, que parece como de la edad media, pero sigue siendo útil porque sigue siendo efectivo. Se llama corsé de Milwaukee. Como vemos, tiene una cesta pélvica, una especie de plástico que nos sujeta la pelvis y luego unas barras que van por delante y por detrás del niño con un aro que hace de collarín, que lo que está haciendo es, como vemos en la línea amarilla, estirar al paciente, porque hemos dicho que una de las maneras de corregir es estirando. Y además se le puede poner unos apoyos en los lados, aquí se ve en este plástico o se ve en el apoyo marrón que tenemos aquí adaptado, esto se hace con cuero, y estamos haciendo fuerzas transversales de corrección. Este es uno de los corsés que solemos utilizar en edades pequeñas. Cuando los niños o las chicas se aproximan hasta los 9 o los 10 años, este corsé pues da mucho estigma social y empiezan a quejarse ya estéticamente de llevarlo y entonces podemos cambiar unos corsés que se llevan dentro por debajo de la ropa. Generalmente se utiliza una camiseta entre medias y son corsés de termoplástico que ya no funcionan estirando al paciente, sino que funcionan haciendo fuerzas de compresión, fuerzas transversales como hemos visto antes. Esto que es más cómodo no se utiliza en niños más pequeños porque todo lo que sea un apoyo para corregir la columna ha de hacerse a través de las costillas. Y entonces, si yo pongo mucha fuerza a esa costilla, puedo deformar el tórax más de lo que está. Por eso solo reservamos solamente en aquellos chicos que ya tienen la caja torácica a medio construir, que es a partir de los 10 años, que es sobre todo cuando coincide con el estigma social. Y lo que va a hacer esos corsés es intentar, como vemos en la imagen, ir corrigiendo o por lo menos que el paciente crezca con la mínima escoliosis posible. Es verdad que estos corsés no consiguen disminuir la curva que ya tengo, lo que van a hacer es no permitir que la curva progrese con el tiempo y que no aumente de ese tamaño.
Cuando pasan de un determinado tamaño ya los corsés no son efectivos y necesito otro tipo de herramientas que generalmente son quirúrgicas para corregir esas curvas. Podemos utilizar tornillos, ganchos como vemos ahí o alambres, y la idea es que en las vértebras introducimos estos tornillos. Cada uno de los tornillos a distintos niveles los unimos mediante unas barras y con unas maniobras que hacemos en quirófano la barra consigue corregir parcialmente, pues no de manera total, pero consigue corregir la escoliosis. Y esto es una de las imágenes de cómo tenemos la deformidad tridimensional y una vez que nosotros hacemos la operación, la cirugía, con la fusión, esto se llama una cirugía de fusión vertebral, la espalda se corrige parcialmente y vuelve al origen o como debería de estar. Y como vemos desde la coronilla, el corte de rotacional, vemos a la izquierda un paciente que tiene esa guirnalda, esa torsión en las vértebras y como después de la operación la torsión disminuye y lo vamos llevando todo a una línea media. Es un paciente de Marfan que operamos el año pasado, que tenía un aneurisma aórtico, pero estaba en buena condición física. Estuvimos tratándole con corsés, como vemos aquí, durante la temporada de su crecimiento. Sin embargo, la curva venció al poder del corsé. Seguramente el corsé sirvió para que la curva no fuera muy pronunciada, pero al final del crecimiento su curva era bastante importante, le afeaba bastante, tiene un componente estético importante y sobre todo que a partir de unos determinados grados, que bueno, pueden ser 50, 60, depende de la literatura, sabemos que cuando el niño termina de crecer, aunque no se siga creciendo, esa curva puede aumentar. Y ante el peligro de que aumente y que pueda producir problemas en el adulto, se le opera y esta es un poco la cirugía que se le hace, ¿vale? Vamos a ver un caso de un síndrome de Marfan infantil. Esto es un niñito que empezó muy pequeño, con menos de un año ya tenía una curva importante, que vemos ahí en la radiografía. Estos niños, lo importante es cazarlos lo antes posible y empezar a poner tratamiento desde ya. Al principio, cuando son muy pequeñitos, ponemos escayolas de yeso y luego vamos cambiando a corsés de termoplástico, como vemos aquí. Esto ya tenía 2 años en su primer corsé y luego pasamos a los 3 años, 4 años, 5 años. Este es el corsé que le pusimos en aquel momento. Es un corsé que trabaja a distracción también. Este es custom made, así que lo hacemos solamente para estos niños. Son corsés que están adaptados solamente a la persona. Y cuando llega a los 6 años, el corsé ha conseguido detener la progresión de la curva. Sin embargo, la curva es más grande de lo deseable y todavía al niño le quedaba por crecer la pubertad. En este caso, cuando llega en estas situaciones, hay otra cirugía que se puede hacer que se llama de barras de crecimiento. Esto seguramente ustedes lo conozcan. Las barras de crecimiento son unos implantes que se ponen en las columnas de los niños que, al contrario de que se hace en la gente adulta, que se pone todos los vértebras, se ponen tornillos, aquí solo se ponen tornillos en la parte de arriba y de abajo y se puentea con 4 barras. Y estas barras están conectadas con 2 conectores, de tal manera que una vez al año hacemos unas pequeñas operaciones y en la que vamos dándole longitud a estas barras. Como vemos aquí hay mucha barra que se solapa entre una y otra, pero con el tiempo, año a año, vamos haciendo que esas barras se vayan estirando. Esto permite 2 cosas. Permite controlar que la escoliosis no se ponga muy fea, no progrese mucho y segundo, permite que el tórax crezca. Y al crecer el tórax, los pulmones tienen más espacio para expandirse y para desarrollarse. Aunque la función pulmonar todavía está discutida de si lo mejoramos con este método, pero sí que es un método que vemos que hace que el paciente no tenga un crecimiento normal del tórax, pero lo más normal posible. Con la idea de que cuando el paciente llegue a su pubertad y termine el crecimiento, como vemos en esta imagen, se va controlando con las barras de crecimiento hasta que se termina el crecimiento de adolescente y se le hace una fusión definitiva, que así se llama, y así que se le ponen tornillos en todas las vértebras, ¿no? Este es otro caso de un chico de 4 años, también con un Marfan, con una función pulmonar que vemos ahí, 66% de capacidad vital, y con un pectus excavatum, que estuvimos tratando también de pequeño. A los 9 años con esta curva se le pone unas barras de crecimiento que, como vemos ahí, progresivamente hacemos crecer. Vemos que va aumentando la altura del tórax y este es el plano sagital. Este chico está, la última retensado, que así se llama, se hizo en este mes pasado. Todavía le queda por crecer, todavía es muy inmaduro. Y esta es la imagen clínica para que vean ustedes más o menos cómo queda la deformidad por detrás o la escoliosis y cómo son las cicatrices de la cirugía. Este chico también tiene un pectus excavatum que, como vemos en el escáner de abajo, hace que el tórax sea muy estrechito y que el desarrollo de los pulmones sea más dificultoso, más difícil. Cuando cogemos esto del adolescente, esto es en el niño. Cuando lo cogemos en el adolescente muchas veces ya es un poco tarde. Este es un adolescente que operamos hace ya unos años, con 18 años, que tenía unas curvas, como vemos a la derecha, muy pronunciadas. Suelen ser curvas dobles, una torácica muy amplia y una curva lumbar muy amplia.
con una inversión también de las curvas de la zona lateral, mucha cifosis toracolumbar, que es lo típico en los Marfan. Esta era la estructura de su espalda antes de operarle. Vemos aquí cómo viene la curva, cómo hay una simetría de las escápulas, generalmente hay una simetría de los hombros y de las cinturas, y cuando se inclinan para adelante pues salen las jibas, la torácica y la jiba lumbar, ¿no? Y vemos cómo el perfil lateral también se difumina y en vez de tener una cifosis en la zona alta, la tienen en la zona de la transición entre la zona torácica y la zona lumbar. Esto es otra de las posibilidades. Cuando las curvas son tan graves como estas, hacemos este tipo de operaciones. Primero se le pone una cosa que se llama un halo, que es como una especie de aro, de casco que ponemos en la cabeza, y ese aro va unido a una cuerda y esa cuerda va unida a unas poleas, de tal manera que les tenemos ingresados en el hospital durante unas semanas, habitualmente entre 3 y 4 semanas, y vamos poniendo pesos de manera progresiva para lo que hacer desenrollar un poco la curva, ir estirando de la curva para ir estirando esa guirnalda y derrotando. El paciente no tiene por qué quedarse solo en cama, tenemos sillas acopladas que tienen esas poleas y esos pesos, incluso andadores, y ellos pueden salir, de hecho en el hospital hasta los fines de semana salen a la calle y se dan paseos por un jardín que tenemos para que la estancia en el hospital sea un poco más llevadera. Y cuando todo esto, este plazo de estiramiento ha terminado, ya hacemos la cirugía definitiva, ¿no? La de poner los tornillos y los ganchos, las barras, lo que corresponda. ¿Qué ocurre cuando la deformidad ya la cogemos en pacientes que son adultos? Esto es, por ejemplo, uno de los pacientes, este era un paciente que tenía un Ehlers-Danlos. No tenía mucha escoliosis, pero sí que tenía mucha alteración del plano lateral, del plano sagital. Una de las opciones que tenemos en esta cifosis toracolumbar muy importante es hacer un abordaje, en vez de solamente por detrás, por la espalda, es hacer un abordaje que se llama anterior. Esto es una incisión que hacemos entre la zona de la caja torácica y el abdomen, como en la tripa por delante, y como vemos en la imagen de la derecha, accedemos a las vértebras y a los discos a través de esa pared del abdomen, y lo que hacemos es que hacemos cirugías de quitar los discos intervertebrales y poner en vez de ellos unas cajas. Esta es la cirugía que se hace. Entonces, de esta situación previa, esta cifosis previa, se consigue corregir y quitando los discos intervertebrales metemos unas cajitas que son como una especie de empastes que hacen de disco y que le dan altura a la zona anterior de las vértebras. Y luego ya se procede a un tiempo posterior con los tornillos y las barras. Uno de los problemas que nos encontramos con este tipo de síndromes es que las complicaciones de la cirugía son algo mayores que la cirugía en pacientes que no tienen enfermedad, que se llaman escoliosis idiopáticas. No en todos pasa, pero sí que hay un poco más de sangrado y puede haber alguna complicación postoperatoria tipo infecciones, que son más frecuentes que en las personas que se operan, que son normales. En este caso lo que nos pasó con este síndrome de Ehlers-Danlos, por la laxitud que tiene, es que esta última vértebra que nosotros no habíamos instrumentado, no habíamos cogido con tornillos, hizo que los tornillos se salieran y la vértebra se cayera hacia adelante y nos obligó a una segunda cirugía para extender, poner más tornillos más abajo para darle una base más sólida. Esto es una de las cosas que pueden pasar. Pero más que hay complicaciones, lo que tiene es complejidades, que es distinto. Y las complejidades del Marfan es el síndrome en sí. Este es un caso de una niña que ha sido tratada con corsés durante la etapa de su evolución, pero tenía una cardiopatía muy importante. Esa insuficiencia mitral fue tratada con una cirugía tipo David, pero le ha quedado una insuficiencia cardíaca residual que no le permite, a esta curva que tiene, no le permite proceder a un tratamiento quirúrgico de la agresividad que nosotros solemos hacer. Entonces, lo malo que tiene es que, aunque a la espalda se le pueden hacer cosas, desde el punto de vista quirúrgico, el paciente no tendría la fuerza como para soportar una cirugía tan gorda, tan importante. Esto nos ha pasado también, por ejemplo, en este otro paciente. Este es otro paciente con Marfan, 21 años, y es un paciente con un trasplante cardíaco que por una insuficiencia cardíaca severa rechazó el primer trasplante y se le hizo un segundo y tiene una insuficiencia mitral. Está haciendo vida normal, él es capaz de caminar y llevar una vida normal con un ejercicio básico, basal, no muy intempestivo, pero claro, el corazón no le va a permitir sobrellevar una cirugía de la magnitud de la que necesita. Afortunadamente, este paciente estéticamente no está muy mal porque está rellenito y entonces se le camufla un poquito la deformidad que tiene en la espalda y todavía no tiene grandes dolores, aunque empieza con dolores en la zona lumbar baja. Por cierto, que para los dolores lumbares, que he visto que antes había preguntas, lo mejor es el ejercicio aeróbico moderado. Puede ser bicicleta o puede ser natación. Otra de las complejidades que tiene, y esto creo que crea mucha controversia, es la ectasia dural. ¿Qué es la ectasia dural? Pues mira,
Esto es una imagen de una resonancia normal. Las vértebras están apiladas una encima de otra y por detrás forman un conducto, y ese conducto tiene esto blanquito de aquí que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que envuelve los nervios y la médula espinal. Cuando ese líquido se forma mucho o se forma a gran presión, lo que pasa es que este saco se va dilatando, que es lo que vemos aquí en la imagen. Estas dilataciones hacen como cuando un cauce de un río va mellando un poquito la roca. Y lo que hacen estas dilataciones por el fluido que va pasando es ir mellando poco a poco las vértebras y las van raspando, las van limando y van haciendo que una vértebra que aquí a la derecha la vemos con su morfología normal se va comiendo como la esquinita de la vértebra, va dando, estas imágenes se llaman scalloping o ensacabocados. Esto lo que nos hace, no debe de crear ningún síntoma especial, ni dolores ni nada, lo que nos hace más difícil la cirugía cuando la planteamos, porque el riesgo de romper esa estructura es mayor en pacientes que tienen ectasia dural, ¿no? Esto es una chica con un Loeys-Dietz que tenía una doble curva y que su problema no era tanto la escoliosis, sino que una de las vértebras no se había formado bien y entonces esto se llama espondilolisis, no hay una formación adecuada del arco posterior y parece que la vértebra como que se resbala sobre la de abajo y la cirugía que le hicimos, era la espalda de la paciente, la cirugía que hicimos fue solamente de contención en la zona de abajo para que esa vértebra no se resbalara más. Por ahora no tiene una escoliosis tan grave como para tenerla que operar y vemos la imagen estética. Bueno, pues son complejidades del síndrome. Así que, en definitiva, hasta la última diapositiva, las deformidades de espalda en la síndrome de Marfan son más o menos del 50% de los pacientes, mayor proporción de dobles curvas y de triples curvas, a mayor proporción de cifosis toracolumbar, y luego las curvas son más rígidas y la cirugía tiene ciertos peligros, sobre todo la ectasia dural, pero son cirugías que se pueden hacer si el corazón lo permite. Pues muchas gracias. Termino aquí la charla y doy paso a la doctora Salcedo, porque las preguntas las iremos respondiendo al final, si les parece bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes en el horario americano, buenas noches en el horario español, que aquí ya es the evening, so good evening too. Y bueno, yo voy a hablar, voy a compartir ya la pantalla, a ver si me sale. A ver. Creo que está, ¿verdad? Sí, estás. Ponlo en pantalla completa. Ahí está. Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo me llamo María Salcedo y pertenezco al servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital La Paz, es el mismo servicio en el que trabaja el doctor Pizones, y yo, bueno, concretamente desarrollo mi labor en la unidad de ortopedia infantil desde el año 2008 aproximadamente. Bueno, voy a hablar un poco de las manifestaciones musculoesqueléticas en el síndrome de Marfan, pero que afectan a los miembros y a las articulaciones. Entonces, bueno, como ya entiendo que han contado bastantes veces en esta sesión, pues como recordatorio, el Marfan se produce por una mutación del gen que codifica la proteína, la fibrilina 1, es una proteína que confiere elasticidad al tejido conjuntivo. Este tejido es un tejido que se encuentra en muchas partes del organismo, concretamente en el sistema cardiovascular, en el ojo y en el sistema musculoesquelético, que es el que nos corresponde a nosotros. Las manifestaciones musculoesqueléticas más importantes del Marfan en cuanto a los miembros se refiere es el sobrecrecimiento de los huesos largos, la hiperlaxitud articular, los pies planos, la protrusión acetabular, que ahora explicaré un poco en qué consiste, y la disminución de la densidad mineral ósea. El sobrecrecimiento de los huesos largos es el signo más característico y más frecuente en el síndrome de Marfan. Este sobrecrecimiento de los huesos largos va a producir una talla alta en los pacientes, tan característica, y también una brazada muy larga. El coeficiente entre la brazada y la altura generalmente es mayor de 1. Y también produce la aracnodactilia. La aracnodactilia es la longitud excesiva de los dedos, de las manos sobre todo, y la podemos objetivar pues haciendo, digamos, explorando estos dos signos. El signo del pulgar, en este signo le decimos al paciente que doble el pulgar sobre la palma
y cuando la falange distal sobresale del borde cubital, bueno, pues podemos hablar de aracnodactilia en este paciente. También tenemos el signo de la muñeca, en el cual el paciente rodea su muñeca con el pulgar y con el dedo meñique. En condiciones normales apenas se tocan cuando hacemos esta maniobra, pero en los pacientes con Marfan existe también una sobreposición de la falange distal del pulgar con la falange distal del meñique. Este es el signo de la muñeca positivo. La hiperlaxitud articular es muy característica en el Marfan y se puede ver, bueno, pues pidiéndole al paciente que flexione la muñeca y es capaz de tocarse el antebrazo, la cara anterior del antebrazo con el pulgar, o hiperextender las rodillas más allá de la extensión de 0 grados, que sería la extensión normal. Sin embargo, pese a que es muy característica la hiperlaxitud, no se considera un criterio diagnóstico. Es más, hay un signo que sí está dentro de los criterios del score sistémico, que es la limitación de la extensión de los codos. Entonces, contrariamente a lo que podríamos pensar, pacientes con hiperlaxitud tienen hiperextensión en los codos. Bueno, pues en el Marfan no. En el Marfan suele haber más bien una extensión limitada. Si bien, si existe hiperextensión de los codos, tampoco excluye el Marfan, no es un signo patognomónico, pero sí que lo pongo un poco como contrapeso a esa hiperlaxitud tan característica y tan famosa, por así decirlo, pero que ojo que no tiene por qué afectar a los codos. Esa hiperlaxitud va a producir una deformidad característica en los pies, pero tampoco exclusiva del Marfan, que son los pies planos valgos. El pie plano es un pie en el cual la bóveda plantar se ha colapsado, no hay arco plantar. El ejemplo lo tenemos aquí en la imagen y vemos cómo la parte interna del pie, el borde interno del pie, toca el suelo, que en condiciones normales hay una elevación, en los pies planos esa elevación no existe. Y además, esto sí que se debe muchas veces a hiperlaxitud, hay un valgo de la parte posterior del pie. Esto se define porque el eje longitudinal de la pierna no coincide con el eje longitudinal del talón. El talón está desplazado hacia el lateral, hacia afuera, con respecto a la parte posterior de la pierna, y esto se llama valgo. Generalmente en el Marfan hay un pie plano y valgo. El tratamiento va a ser el mismo que en la población general, es decir, aliviar los síntomas. Y generalmente los síntomas que produce el pie plano es dolor. A veces, cuando es muy exagerado, puede producir una marcha así como más patosa o, bueno, más dificultosa. Pero generalmente lo que va a limitar al paciente es el dolor que puede aparecer en este pie. Es verdad que en el Marfan, como son pacientes muy laxos y el pie plano es muy elástico, es muy flexible, pues generalmente no son pies dolorosos, que necesiten un tratamiento agresivo de entrada. Pero bueno, el tratamiento, insisto, que es el mismo que el de la población general. Entonces, primero empezaríamos con plantillas, que las hay de varios tipos. Para deformidades leves o que solo afecten a lo que es la bóveda plantar, pues podemos poner una plantilla con elevación del arco interno. Es una plantilla que lo que hace es elevar ese borde medial del pie que se había colapsado. Cuando la deformidad además afecta al talón y se produce el valgo del retropié, podemos añadir a esta plantilla pues como una especie de cazoleta posterior para recolocar el talón en su sitio. A veces estas plantillas son un poco incómodas y no las toleran, pero bueno, otros pacientes van bien. Y sobre todo la marcha mejora. La marcha, aunque no sea criterio para tratar una marcha así más menos estética, a algunos se sienten más confortables llevándolas. Y bueno, pues ¿cuándo operamos? Pues cuando las plantillas no son eficaces. No hay grandes publicaciones, vamos, hay escasez más bien de publicaciones del tratamiento quirúrgico del pie plano en el Marfan. Pero bueno, insisto que sería exactamente igual que en un pie plano idiopático. Lo que hacemos en estos pacientes es cortar uno de los huesos del pie, concretamente el hueso del talón, para enderezar todo el pie. ¿Cómo lo enderezamos? Pues introducimos un trozo de hueso, es decir, un injerto, en ese corte que hemos realizado a este nivel, en este hueso que se llama calcáneo, que es el hueso del talón. Este injerto lo podemos coger del propio paciente, de su cadera, de la pelvis, o bien coger bueno, pues de otra persona. Normalmente ya vienen preparados, eso se llama aloinjerto, vienen preparados, desinfectados, esterilizados y tal, para que se pueda utilizar directamente sobre el paciente.
La ventaja de utilizar un aloinjerto, que cada vez usamos más, es que evitamos la morbilidad asociada con la cirugía para obtener el injerto del propio paciente, que curiosamente esa cirugía es bastante dolorosa, es muy sencilla, pero los pacientes se quejan más de la herida que tienen en la pelvis de cogerles el injerto que de la herida del pie. Entonces, bueno, lo importante es eso, meter un injerto ahí para que haga de soporte y vemos cómo se endereza todo el pie. Esto sería un ejemplo de un paciente con un pie plano, en el cual vemos cómo se tuerce el pie, cómo se tuerce el pie hacia afuera, y este hueso, que es el astrágalo, es el que hace prominencia en la parte interna del pie y el responsable de que esa bóveda plantar desaparezca. Entonces metemos el injerto en el calcáneo, en este lado, bueno, este sería el pie izquierdo, en la flecha marca dónde estaría el injerto colocado y vemos cómo se ha recolocado todo el pie. Y este hueso que antes aparecía aquí en medio, o sea, aquí hacia adentro, ahora ya se ha recolocado y se ha recubierto por el hueso que tiene enfrente. Otro problema importante en el Marfan es la protrusión acetabular. ¿Qué es la protrusión acetabular? Bueno, pues es el desplazamiento de la cadera dentro de la pelvis. La cadera está compuesta por dos huesos, el hueso del fémur, concretamente la cabeza del fémur, que articula en una cavidad que se llama acetábulo, que está en la pelvis. Esto sería una cadera sin protrusión, en la cual vemos cómo la cabeza del fémur no está metida dentro de la pelvis. Esto lo vemos un poco pues, con estas dos líneas. Esta sería la línea del fondo del acetábulo y la línea verde marca uno de los perfiles del muro más interno de la pelvis. En los pacientes con protrusión acetabular lo que ocurre es que la línea del fondo del acetábulo sobrepasa la línea del perfil interno de la pelvis y se mete dentro de la pelvis. Hay diferentes puntos de corte en función de si es varón, mujer, niño o niña, pero vamos, un desplazamiento más allá de esta línea del fondo acetabular mayor de 1 o 2 milímetros ya se considera protrusión acetabular. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, lo primero es que puede ser progresiva. Esto no aparece de golpe, aparece poquito a poco, según el niño va creciendo, o incluso en la edad adulta también puede progresar. Es silente, es decir, es asintomática hasta que empieza a doler. ¿Y por qué duele? Bueno, pues porque la cadera, al desplazarse hacia adentro, empieza a funcionar peor. Su biomecánica se altera, los músculos también se alteran porque su longitud cambia y se producen signos degenerativos, es decir, artrosis. La artrosis produce dolor, también produce disminución de la movilidad de la articulación, se produce también una alteración de la marcha, no solo por el dolor, sino también por lo que comentaba del cambio de longitud que se produce en los músculos, es decir, si la cadera se mete hacia adentro, los músculos que van de aquí a aquí se acortan, se desplazan sus puntos de inserción, su longitud cambia y por tanto no funcionan igual y la marcha se altera. También se pueden producir contracturas articulares, contracturas en flexión de la cadera que tengan repercusión incluso en la columna. El tratamiento de la protrusión acetabular va a depender si el paciente es niño o de si es adulto. En los niños lo que se tiene que intentar es frenar la progresión. En los niños no duele la protrusión acetabular, entonces si no nos vamos a guiar por si tiene dolor o no para tratarlo. Sí que lo que vamos a intentar es que si detectamos una protrusión acetabular en un niño tenemos que intentar que no vaya a más. ¿Cómo lo hacemos? Pues jugando con el crecimiento de esa pelvis. La pelvis en el niño tiene una zona por la que crece, que se llama cartílago trirradiado. Y en la radiografía se ve así, en esta zona, donde señala la flecha. Esto en el adulto está fusionado, aquí hay hueso, en el niño no. No es que no haya nada, aquí hay cartílago. Lo que pasa es que como el cartílago no está mineralizado, en la radiografía no se ve. Entonces este hueco aparente es el cartílago trirradiado, que es por donde crece el acetábulo. Entonces lo que hacemos, o lo que se ha descrito que se puede hacer en estos casos, es un cierre de este cartílago trirradiado. Esto se hace, bueno, pues cureteando con unos instrumentos, raspando toda esta zona, poniendo injerto aquí a modo de puente para fusionarlo y evitar que siga creciendo. Lo que se ha visto es que cuando se hace el cierre del cartílago trirradiado, el acetábulo se hace menos profundo y la cabeza del fémur no se hace tan grande, porque el estímulo del acetábulo sobre el crecimiento de la cabeza del fémur
también hace que esa cabeza crezca menos. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos muy pronto, nos pasamos. Entonces el acetábulo se queda muy plano y incluso la cadera se puede luxar. Si lo hacemos muy tarde, pues no sirve para nada. Entonces, ¿cuándo se recomienda? Pues en torno a los 8 o 10 años es la edad ideal para realizar esta cirugía. A veces se puede asociar una osteotomía en el fémur. ¿Esto en qué consiste? En cortar el hueso, como vemos aquí. Esto es un paciente que no tiene Marfan, pero bueno, en este paciente se hizo una osteotomía valguizante por otro motivo, pero lo he puesto un poco como ejemplo, ¿no?, para la ilustración. Lo que hacemos es cortar el hueso a este nivel y recolocamos la parte proximal del fémur de manera que le damos más valgo, es decir, sacamos la cabeza un poco de la pelvis. Vemos cómo este ángulo aquí es un poco más cerrado, este de aquí, y este ángulo se hace un poquito más abierto y se fija con una placa y tornillos. ¿Esto por qué se hace? Pues bueno, para retensar esos músculos que se pueden haber quedado sin fuerza por lo que comentaba del cambio de longitud, y también para sacar un poco la cabeza del acetábulo, llevarla a lateralizarla un poco. Bueno, y en el adulto, ¿por qué se trata la protrusión acetabular? Pues para quitar dolor. En el adulto ya lo que vamos a hacer es, una vez que duela, intentar que su calidad de vida mejore quitándole dolor. Tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos hacer también una osteotomía valguizante en pacientes muy seleccionados, pacientes jóvenes, menos de 40 años, que tengan una artrosis mínima, es decir, una degeneración articular mínima, signos muy leves de artrosis en la radiografía. Porque si ya tiene una artrosis muy avanzada, por mucho que cambiemos la cabeza del fémur de sitio, el dolor va a seguir estando y no le vamos a mejorar. En la mayoría de pacientes adultos optamos entonces por la colocación de una prótesis de cadera, es decir, sustituimos la articulación por una prótesis y lo hacemos en los dos huesos que forman la cadera, es decir, en el fémur sustituimos la cabeza del fémur y por supuesto el acetábulo. Y cuando ponemos la prótesis lo que hay que hacer es llevar la cabeza del fémur más hacia afuera, es decir, sacarla de la pelvis. Pero claro, aquí quedaría un hueco, entonces es muy importante poner injerto en el fondo del acetábulo, en ese hueco que queda, por dos motivos: para mantener la cabeza en la posición en la que queremos que esté, y porque al colocar el acetábulo, si no, ese hueso que es muy finito, el hueso que queda, cuando hay protrusión acetabular se puede romper. Entonces, mantenemos la cabeza fuera de su sitio y además reforzamos el hueso del fondo del acetábulo. Y bueno, por último, hablar de la densidad ósea, que en los pacientes con Marfan se ha visto que está disminuida. Lo que sí que se ha comprobado es que hay una osteopenia significativa, no llega a ser osteoporosis, es decir, la osteopenia es como el paso previo a la osteoporosis, es una pérdida de densidad mineral ósea, pero no tan severa. Se ha visto que hay un aumento del riesgo de fracturas, pero que este aumento no es significativo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no está claro que ese aumento de fracturas sea verdaderamente por la osteopenia o por otros motivos. No hay evidencia para tratar o prevenir la osteopenia más allá de lo que se hace en la población general, como ha explicado muy bien el doctor Bowen. Pero esto es importante saberlo para los cirujanos ortopédicos de cara a las cirugías, de cara a que los tornillos que colocan los cirujanos de columna para la escoliosis agarren bien, o por lo menos estar avisados de que eso puede fallar, y para la colocación de la prótesis de cadera. Se puede producir una fractura al introducir la prótesis en el hueso y motivo de más para utilizar el injerto, como acabo de explicar, para reforzar la pared interna, lo que es el fondo del acetábulo. Entonces, bueno, las ideas un poco que me gustaría que se llevaran a casa son estas: es que la afectación de los huesos largos en el síndrome de Marfan es el rasgo más característico, que el pie plano valgo es muy flexible y solo se trata si produce síntomas. La protrusión acetabular puede ser progresiva y se puede tratar a edades precoces. En los adultos el tratamiento se lleva a cabo cuando existe dolor y que existe osteopenia, pero no un aumento demostrado del riesgo de fractura significativo. Y nada más, muchas gracias. Ahora dejo paso al doctor de la Torre. Hola, buenas tardes. Un segundo. Sí, empiezo.
¿Se ve correctamente? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, soy Carlos de la Torre, cirujano pediátrico del Hospital La Paz. Primero de todo quería agradecer a la organización y al doctor Pizones por contar conmigo para esta sesión. Para mí es un orgullo y un placer poder participar. Os vengo a contar un poco sobre las malformaciones de la pared torácica y su relación con el síndrome de Marfan. Para introduciros os quería contar que las malformaciones de la pared torácica se dividen en 4 tipos. Tenemos las que afectan al cartílago, que llamaremos condrales, las que afectan a la parte ósea de las costillas, que llamamos costales, las que afectan a ambas estructuras, que son condrocostales, y luego las que afectan al hueso del esternón. Dentro de las malformaciones condrales, estas son las que se asocian clásicamente al síndrome de Marfan, y las representaciones más características son pectus excavatum y el pectus carinatum. Simplemente para que conozcáis unos ejemplos del resto de malformaciones, tenemos las alteraciones costales, que pueden ser desde fusiones de una o varias costillas, a síndromes de enjaulamiento torácico, como puede ser el síndrome de Yen, por ejemplo. Dentro de las condrocostales tenemos expresiones como el síndrome de Poland o los gemelos toracópagos, y dentro de las malformaciones externales tenemos las más características, el pectus arcuato, que se asocia al síndrome de Noonan, o la hendidura external, que se asocia a otro tipo de síndromes. Centrándonos, como hemos dicho, en las malformaciones condrales, que son las que más se asocian al síndrome de Marfan, voy a contaros un poquito sobre sus entidades. ¿Qué sabemos de etiología? Llamamos etiología a las causas. La primera descripción de un pectus excavatum fue este retrato que hizo Leonardo da Vinci. Él dibujó a un paciente con pectus excavatum, pero nunca habló sobre él. Posterior a él se desarrollaron muchísimas teorías para saber por qué se hundía el pecho, se salía hacia afuera en ciertos pacientes. Se llegó a pensar que incluso el hundimiento de la mandíbula sobre el esternón podía provocar que se hundiera. Se salieron teorías sobre ligamentos internos que empujaban el esternón hacia afuera o que lo hundían, pero ninguna llegó a ser demostrada. En el siglo XX, las últimas teorías que surgieron fue que el crecimiento del cartílago era el que provocaba su hundimiento, su protrusión hacia afuera, pero esta tampoco fue demostrada. Disculpad. Lo que sabemos hasta ahora es que los cartílagos de los pacientes con pectus excavatum y carinatum tienen una alteración en su celularidad que condiciona una necrosis focal, y eso hace que el cartílago sea mucho más sensible a las presiones del tórax, y por eso a lo largo del crecimiento bien puede hundirse o bien puede salirse hacia afuera. Esta explicación nos viene bien para los pacientes con pectus que no tienen otro tipo de sintomatología, pero bien sabéis que hay muchas alteraciones congénitas que en su conglomerado de signos sin síntomas pueden juntar o asociar pectus excavatum o carinatum. Es en estos pacientes en los que también queríamos fijarnos, y entonces se descubrió tantos tipos de anomalías: 39 anomalías monogénicas, 44 reordenamientos estructurales y aberraciones cromosómicas. Todas ellas condicionan una alteración en la estructura del cartílago que conduce a que se pueda hundir o que pueda protruir hacia afuera a lo largo de su desarrollo. Y entre estas alteraciones está el síndrome de Marfan. ¿Cuál es la historia natural o nuestra relación de los cirujanos pediátricos con la enfermedad de Marfan? Pues bien, hay muchos pacientes que son diagnosticados por otros especialistas, como podéis saber, que a lo largo de su evolución desarrollan un pectus, y es en ese momento en el que nos vienen a la consulta. Sin embargo, muchas veces es un paciente que a lo largo de su crecimiento desarrolla un pectus, tanto excavatum como carinatum, y acude a nuestra consulta. Y somos nosotros los encargados de percibir o discernir otro tipo de signos y síntomas que puedan ser característicos del síndrome de Marfan, y encauzar al paciente hacia los diferentes especialistas que sean encargados de tratarles. Tanto pectus excavatum como carinatum podemos verlos desde que nace el niño, y puede haber pacientes que nos acuden a consulta mientras son bebés o lactantes, luego algunos durante la infancia, otros pacientes durante la preadolescencia o incluso la adolescencia. Lo que es característico de ambas entidades es que durante los periodos de máximo crecimiento, entre los 9 y los 10 años, 14, 15 y justo al final de 16, 18, los momentos en los que más está creciendo el paciente son los momentos en los que más llamativa es la alteración.
y esto en los pacientes con crecimientos como el síndrome de Marfan es mucho más llamativo y lo cual hará consultar mucho más en nuestras consultas. Otros muchos pacientes acuden a nuestra consulta porque perciben la alteración después de haber sido intervenidos de cirugía cardíaca. La alteración estructural del tórax provocada por la intervención se suma a la alteración estructural de los cartílagos y eso condiciona que sean unas alteraciones, unos hundimientos o unas protrusiones un poco más particulares. Para diagnosticar a un paciente de Pectus excavatum o carinatum simplemente necesitamos la exploración y para discernir entre los síntomas una buena entrevista con el paciente y con sus familiares es suficiente. Tanto Pectus excavatum como carinatum ambas coinciden en el disconfort de los pacientes por su malformación, no pueden realizar ejercicios con comodidad, están molestos. Muchos tienen dolor en los cartílagos, son dolores como si fuera una punzada muy aguda que se va pasando en el tiempo y sobre todo ambos comparten la alteración psicológica. Quiero destacar que hay muchos pacientes que con su alteración anterior del tórax, con su hundimiento, su protrusión, lo viven con mucho sufrimiento, se aíslan de la sociedad, no quieren ir a la playa, no quieren mostrarse, son muy sensibles ante los comentarios y eso hace que tengan actitudes tanto de retraimiento y aislamiento que son tan graves y tenemos que ser capaces de dar respuesta a estas alteraciones y darles un tratamiento tan importante como si fuera otros órganos del cuerpo. Con respecto al Pectus excavatum, el hundimiento del esternón sobre los órganos internos sí que puede provocar intolerancia al ejercicio, disnea o incluso palpitaciones por la compresión del corazón y de los pulmones durante la evolución de la anomalía. Como he dicho muchas veces, simplemente con las pruebas y la entrevista con el paciente y sus familiares es suficiente, pero algunas veces tendremos que pedir algún tipo de prueba complementaria. La más básica y principal es la radiografía, que en la lateral del tórax podemos apreciar tanto el hundimiento como la protrusión del esternón y nos servirá como de punto guía, como punto de comparación en la evolución del paciente. Disponemos de técnicas de escaneado 3D de la superficie, son técnicas inocuas, exentas de radiación y nos dan una visión completa del contorno del tórax del paciente. Lo mismo que las anteriores, nos valen para hacer tener un punto objetivo de control y poder compararlo más adelante, tanto en la evolución del paciente como para ver si el resultado de nuestras intervenciones son correctas. Algunos pacientes que vengan sin pruebas y que tengan clínica muy respiratoria podemos realizar espirometrías y si carecen de un control cardiológico, una prueba de una ecocardiografía tanto de función como estructural del corazón serán importantes en nuestros pacientes. Clásicamente el ATAC de tórax era la prueba fundamental para el estudio anatómico, era la más completa para el estudio anatómico de nuestros pacientes. Realmente se tiene que reservar cuando quieres hacer algún tipo de intervención. Nos sirve en concreto en el Pectus excavatum para medir, para marcar la gravedad del hundimiento del esternón y la compresión sobre órganos internos y nos permite clasificar según gravedad. En el Pectus carinatum también nos da importancia, pero como os he dicho antes, no comprime órganos internos y por ello yo sí que considero que el ATAC de tórax solo para la evaluación anatómica en los pacientes con Pectus carinatum debería evitarse, salvo que queramos investigar algo más allá que la propia anomalía. En nuestro centro hemos sustituido el ATAC de tórax por la resonancia magnética. Tiene bastantes ventajas, es inocua de radiación, por lo que se puede repetir en los pacientes. Nos permite estudiar a los pacientes durante el movimiento respiratorio. Sabemos que en el caso concreto del excavatum, en la aspiración el pecho está mucho más hundido y nos permitió conocer que la compresión del esternón sobre el corazón comprime el ventrículo derecho, disminuye su fracción de eyección, lo cual quiere decir que se oxigena menos sangre durante los bombeos del corazón. Y esto correlaciona con que muchos de nuestros pacientes tienen disnea e incapacidad al ejercicio según se va hundiendo el esternón. Con respecto a las técnicas terapéuticas, antes de hablar en concreto de ellas, creo que lo más importante es hablar de cuándo y cómo tratar a nuestros pacientes. ¿Cuándo les trataremos? Pues, como he dicho, cuando veamos que tienen compromiso respiratorio, compromiso hemodinámico o que la afectación psicológica con su hundimiento o protrusión
pasa de un nivel que nos hace que nos comprometamos y que intentemos resolverla. Lo más importante es adecuarnos al resto de especialidades, en el caso, sobre todo en el caso del síndrome de Marfan. La edad ideal para atender a nuestros pacientes, como sabéis, los crecimientos tienen mucho crecimiento. Si nos adelantamos a un punto clave, la enfermedad puede recidivar, quiere decir que si atendemos un Pectus excavatum o carinatum muy pronto en el crecimiento, a lo largo de su adolescencia puede volver a hundirse o puede volverse a salir hacia afuera. Por eso consideramos que el momento ideal para atender a los pacientes es lo más próximo al final del crecimiento, pues entre los 15 y los 16 años en el caso de los síndromes de Marfan. Nos tenemos que adaptar a las otras especialidades. Si bien hay pacientes que han sido intervenidos o que están en discernir si van a tener que ser intervenidos de cirugía cardíaca, tendremos que esperar a ese tratamiento y podemos solapar nuestras correcciones al terminar la intervención de tórax y de tórax del corazón. Y con respecto a la columna, yo siempre digo a mis pacientes que la columna va primero. Si un paciente necesita, como ha dicho el doctor Pizones, instrumentación de la columna, tenemos que resolver eso primero. Si está en un periodo de observación que va a ser largo, sí que podremos empezar con nuestros tratamientos. Pero lo primero y que más le va a condicionar a lo largo de su vida es la columna, y es lo que debe ser atendido con anterioridad a nuestro Pectus. Con respecto a las técnicas de tratamiento, tenemos tratamientos conservadores, como podéis ver en la imagen. Para el Pectus excavatum se desarrolló la campana de vacío. Esta campana aplica una presión sobre la parte anterior del tórax de forma que hace que el esternón salga hacia afuera. Quiero destacar que durante mucho tiempo esta fue contraindicada en pacientes con síndrome de Marfan, puesto que la presión anterior sobre el tórax se transmite a los órganos internos y daba miedo o era una sensación peligrosa si había dilataciones de las estructuras vasculares. Poco a poco se vio que los pacientes también con síndrome de Marfan, su elasticidad ayuda a que el tórax, a que el esternón pueda salir más hacia afuera y eran resultados como muy optimistas, pero con la misma facilidad que sale hacia afuera puede recidivar al finalizar el tratamiento. Lo que sí que quiero dejar claro en esta exposición es que el tratamiento con campana de vacío en pacientes con Marfan debe ser muy dirigido, muy seguido por especialistas y no se puede hacer de forma individual. Con respecto al Pectus carinatum, la técnica conservadora son los corsés, que son este estilo de corsés. Es como si fuera una ortodoncia al tórax, de forma que reconducimos la posición del cartílago y su crecimiento, y tienen muy buenos resultados. Tienen que llevarse al menos 16 horas al día durante unos 6 meses y poco a poco se pueden ir retirando. La elasticidad del paciente con síndrome de Marfan hará muy favorable este tipo de tratamientos, y la verdad que tienen muy buenos resultados. Con respecto al tratamiento quirúrgico, clásicamente se describían abordajes abiertos en los que recortábamos los cartílagos costales de forma que el esternón quedaba libre de sus anclajes y volvía a una posición normal. Poco a poco se fue retirando este tipo de intervenciones, puesto que donde quitas el cartílago crece hueso y eso hacía que el tórax perdiera su elasticidad, perdiera sus movimientos, e incluso si lo hacías en niños muy pequeños, una especie de síndrome de atrapamiento torácico. Se sustituyó ese tipo de intervenciones por las de mínima invasión. Seguramente muchos conocéis la técnica de NUS, que consiste en colocar una barra metálica detrás del esternón, de forma que, al igual que una ortodoncia, consigue remodelar la cara anterior del tórax y elevar el esternón hacia afuera, de forma que conseguimos un contorno normal. El doctor Nas desarrolló esa técnica para el Pectus excavatum, y el doctor Abramson de Argentina desarrolló una técnica muy parecida, en que en vez de ir por debajo pasaba la barra por encima del esternón y anclándola a los laterales del tórax conseguía reducir el Pectus carinatum con unas incisiones también mínimas. Otro tipo de intervenciones menos conocidas o menos usadas son la taulinoplastia o Pectus up, que una placa anterior puesta en el subcutáneo consigue elevar el tórax, y bien ya centrándonos en simplemente reconstrucción por motivos estéticos pero no funcionales, las prótesis de diferentes materiales sintéticos que pueden cubrir o disimular los defectos. La última diapositiva la quiero dedicar a que, aparte del tratamiento, lo más importante en todo es el tratamiento en conjunto de un equipo multidisciplinar con
los pacientes Marfan. Todos los especialistas tenemos que ponernos de acuerdo, pero a su vez tenemos que estar en consonancia y en buena armonía tanto con las asociaciones y con los familiares y pacientes, y yo creo que esa es la clave del éxito, en que todos conjuntamente podamos andar y caminar y mejorar la vida y la calidad de vida para los pacientes con síndrome de Marfan. Y nada, esto es todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Carlos. Yo, como empieza ahora el periodo de preguntas, hay algunas preguntas en el chat y hay muchas dirigidas para ti. Si te parece, empiezo con alguna. Venga. Dice, ¿para un pectus carinatum recomienda el uso de corsé o pasar directamente por la cirugía? Yo creo que lo has tocado, pero puedes, si quieres, matizar ahí. Yo, o sea, con el corsé tiene tan buenos resultados que a todo paciente insistiría mucho en usar siempre el pectus, un corsé previo. Los corsés, hay muchos niños que tienen rechazo a llevarlos por el colegio, porque les van a decir, lo podemos hacer para que lo lleven por las noches y las partes que están fuera y el tiempo del día que están fuera del colegio, pero sin duda alguna tiene tan buen resultado, o sea, para ser mensaje, tiene tan buen resultado el corsé que nunca iría a una intervención antes que usarlo. Fenomenal. Aquí hay otra que supongo que también sea para mí. Es buena la natación y siempre hablamos que los pacientes deben hacer ejercicio aeróbico moderado. Es buena la natación, es buena la bicicleta, son buenos los paseos, todo lo que sea ejercicio aeróbico, no de gran carga funcional. Aquí hay otra, en cuanto al pectum excavatum, si no hay mayor compromiso de salud, ¿qué tan viable es hacerlo de manera preventiva y estética? Porque esta chica que pregunta tiene 29 años. ¿Se haría una cirugía por estética? Bueno, es lo que he dicho. Luego estamos en una parte de la historia del mundo en que estética, parece que decir que una operación por estética es algo menor. Hay gente que, lo que he dicho, yo tengo muchachos que se aíslan de la sociedad, no están contentos con su cuerpo, no van con camisetas, hay niñas que no se ponen camisetas de tirantes. Entonces, si hay una alteración que provoca una sensación de disconfort personal, que te está aislando del mundo y hace que no estés contenta contigo misma, la intervención está, bajo mi punto de vista, sí que está sustentada. Hoy en día, con la mínima invasión y con la técnica de NUS, sacamos las incisiones del medio, de forma que son incisiones que quedan muy, muy ocultas y que el resultado es bueno. Muy bien. María, aquí hay una de ortopedia que igual puedes contestar tú. Dice, mi hija con 3 años tiene los dedos largos de las manos, tan largos que esto puede llegar a dificultarle la motricidad fina de las manos, como por ejemplo para manejar utensilios, lápices, etcétera. Bueno, la hiperlaxitud y los dedos excesivamente largos sí que pueden en un primer momento limitar o hacer, digamos, que esa motricidad fina sea menos fina, es decir, cierta torpeza. Pero bueno, enseguida se hacen a ello. Y quizás es interesante en este punto remarcar el tratamiento mediante fisioterapia. Todos los pacientes con hiperlaxitud deberían hacer algún tipo de tratamiento rehabilitador. Sobre todo los niños pequeños hacen mucha terapia ocupacional precisamente para estimular y mejorar esa motricidad fina. Pero vamos, no tiene que ser un agobio porque terminan cogiendo perfectamente el lápiz, terminan haciendo todas las tareas del colegio con total normalidad. Pero bueno, en un momento dado, si ven que tiene cierta dificultad, pueden llevarla a algún tipo de centro de atención temprana donde trabajan mucho esas cosas. He visto otra pregunta por el chat que hablaba sobre la laxitud de las rótulas y las subluxaciones rotulianas. Sí, ¿Puedes comentar algo de esto? Sí, claro. Bueno, es que eso, la verdad es que no me he metido en ese mundo en la charla porque es bastante extenso y bastante general. Bueno, es algo muy frecuente en la población general, pero en cualquier síndrome que asocie hiperlaxitud, la luxación de la rótula está ahí, latente. Entonces, le puede ocurrir perfectamente. Cuando ocurre a una edad tan temprana, si ha sido por saltar en la cama elástica, bueno, no me preocuparía. Es verdad que son pacientes con tendencia a tener luxaciones recurrentes
Y en ese caso es cuando ya hay que, digamos, ofrecer algún tratamiento. Cuando se produce el primer episodio de luxación en un paciente que no es hiperlaxo, se recomienda inmovilización y luego tratamiento rehabilitador. En un paciente hiperlaxo asumimos que, bueno, pues es el primero de tantos, pero insisto que también es bueno el tratamiento rehabilitador para evitar que vaya más, para potenciar la musculatura, para trabajar el rango articular y evitar, en la medida de lo posible, deportes de impacto. Entonces es cierto que saltar en una cama elástica, yo comprendo que tiene 3 años y tiene que tener 3 años, ¿no? Tiene que vivir, pero tienen que estar un poco atentos a ese tipo de situación que, por supuesto, puede pasar. Y tiene solución. Es verdad que la cirugía de inestabilidad rotuliana tiene más fracasos en pacientes laxos, pero se hace y se hace con buenos resultados. Se utiliza en lugar de injerto para reconstruir un ligamento de la rodilla, en lugar de injerto del propio paciente, como ese injerto va a estar también afectado por la mutación de la proteína, va a ser un ligamento también muy laxo, se coge a lo injerto de cadáver de un paciente sin afectación del tejido conjuntivo, porque asumimos que ese injerto va a ser más resistente. Entonces, bueno, que estén tranquilos en ese sentido, que puede haber solución. Muy bien. Quedan 3 preguntas y tenemos 2 minutos, así que yo creo que un minuto por pregunta. María, aparte de los pies valgos, ¿es típico también pies cabos? Pues no es típico del Marfan. El pie típico del Marfan es el pie plano, pero eso no significa que no pueda existir un pie cabo. En los pies cabos hay que, digamos, descartar algún tipo de anomalía neurológica, sobre todo cuando son asimétricos. Es decir, si tiene un pie cabo derecho exagerado y el pie izquierdo no lo tiene cabo, entonces a lo mejor podría ser por algún tipo de problema en la médula. No quiero asustar con esto, pero también, bueno, eso hay que saberlo. Y luego, pues puede haber pies cabos en el contexto de un Marfan, ¿por qué no? Aunque no es lo típico. Hay un síndrome que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que también asocia hiperlaxitud, pero sin embargo, el pie del Ehlers-Danlos es un pie cabo, contrariamente a lo que uno esperaría, ¿no?, encontrar. O sea que, Bien. bueno. Una muy rápida es ¿cuánto dura la recuperación de una cirugía del pie? Como las que has hablado. Pues son 6 semanas de escayola sin apoyar, se quita el yeso a las 6 semanas y luego, según esté la radiografía, se puede empezar a apoyar de forma parcial inmediatamente o esperar un par de semanas. Y en total son 3 meses para volver a hacer diagnóstico. 3 meses. Carlos, ¿cómo se determina la simetría pectoral? Sabes que el score de diagnóstico de Gante dice que uno de los ítems es asimetría pectoral. No sé si eso tiene más repercusión en un paciente que tiene escoliosis, que tiene esa asimetría, o en pacientes que tú ves con tórax con deformidad. Ponte el micro, que lo tienes cerrado. Quizás es diferente asimetría pectoral que asimetría de la caja torácica. No sé si se refiere a la asimetría de la caja torácica, realmente la podemos ver con la exploración física, y si queremos ser más eficaces, pues con un TAC o una resonancia magnética. La simetría del músculo pectoral, que vemos es muy asociada a pacientes con pectus, que es cierto grado de hipoplasia, la podemos valorar tanto con ecografías de partes blandas como con la misma TAC o resonancia. Muy bien, te aprovecho porque han saltado 2 más. Dice, hemos visto casos con afectación severa de Marfan, por ejemplo, un caso en que un niño lo han operado de pectus excavatum y luego con 21 años ha sido intervenido quirúrgicamente por disección de aorta ascendente. Resultó que para abrir la cavidad torácica las varillas metálicas han creado un trabajo extra. ¿Existe algún consenso entre cirujano cardíaco y cirujano torácico para esto? Es muy importante porque la reconstrucción de la pared torácica del niño, yo siempre digo, usamos una barra metálica, pero sí o sí hay que quitar esa barra metálica. No podemos dejar material en el tórax que cruce el esternón y que imposibilite o dificulte una cirugía cardíaca posterior. Sé de pacientes, no en mi caso que otros compañeros, que hay pacientes que se han negado a retirarse la barra que cruza el esternón, lo cual yo creo que sí que es un peligro, y sobre todo en pacientes con posibles cardiopatías a lo largo de su vida hay que ser muy insistente en retirar ese material.
si no es posible retirarlo, lo tenemos que poner de forma que permita una esternotomía media. Algunas construcciones del tórax las hacemos con varillas a lo largo del esternón que sí permitan una entrada por línea media. Es un poco el consenso que tengo con mis cirujanos cardíacos y creo que es así como la mayoría hacemos en el mundo. De acuerdo. Hay una pregunta que no sé bien a qué se refiere, si es a los cartílagos costales o es a los cartílagos de las rótulas, que es cómo sustituir el cartílago y se recomienda uno comercial. Yo creo que en eso los traumatólogos tenemos poca respuesta porque hay poco cartílago que se pueda implementar ¿no? en una persona normal, porque luego no crece. Pero, ¿alguna opinión vuestra? Es que no sé a qué se refiere la... No, en principio si es rotuliano, los cartílagos rotulianos no se pueden reparar. Simplemente lo que hacemos es poner las rótulas en su sitio para que el desgaste no desgaste más ese cartílago, a menos que haya un flap, porque hay algunos no. Si quieres hablar tú algo de eso, María, algunos flaps de cartílago que se pueden unir mediante un... Bueno, hay membranas, sí, hay membranas, pero es que yo no sé si se refiere a eso exactamente. Normalmente el cartílago, cuando hay una luxación de rótula, lo que a veces ocurre es que hay una fractura que afecta al hueso de la rótula, pero también al cartílago articular. Y eso realmente lo que se hace es recolocarlo y fijarlo con tornillos. Y ya en el adulto, el desgaste del cartílago tiene difícil solución. Hay veces que si es un desgaste muy localizado, pues se coge cartílago de otro lado, se llama mosaicoplastia, pero no se hace demasiado. Vale, ahora especifica la pregunta que era el colágeno, pero, o sea que nos podemos quedar tranquilos en eso. Bueno, muy bien, pues yo quiero agradecer vuestra participación y al doctor de la Torre, muchas gracias por todas estas lecciones tan interesantes, que la charla ha gustado mucho por lo que veo aquí en el chat, y a la doctora Salcedo por la paciencia y el material educativo que nos ha mostrado. Quiero también dar las gracias a la Asociación de Marfan por la invitación que ha hecho. Recordar que nosotros tres estamos en el Hospital de la Paz, en Madrid, en España, por si alguno le pilla cerca y necesita una referencia, ahí estaremos, con mucho gusto para ayudar.